Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la última sesión de webinar de 2021. En esta ocasión, y como continuación a la entrevista que hicimos a Fernando Faces, economista del Instituto Internacional San Telmo, en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre la crisis de precios. Y lo hacemos directamente con las empresas que más están sufriendo esta coyuntura y a las que conocen la realidad del sector hortofrutícola. Me gustaría agradecer y dar la bienvenida a Enrique de los Ríos, gerente de Única, Miguel Abril, director comercial de ANECOP, Luis Miguel Fernández, gerente de Coespal, y David Duclés, economista y profesor en la Escuela ISAM. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos viviendo una de las mayores crisis energéticas y logísticas de la historia reciente, que juntas han creado la que ya se denomina tormenta perfecta en el comercio mundial, provocando escasez de insumos e incremento de precios. Por otra parte, los agricultores están al límite ante el ascenso descontrolado de sus costes de producción. Llegando a los últimos meses, los mismos fertilizantes han escalado un 300%, la energía eléctrica un 270% o incluso el gasóleo un 73%, son algunos de los ejemplos que ya se considera la campaña agrícola más cara de la historia. Con este encuentro queremos principalmente responder a dos cuestiones que muchos profesionales del sector se hacen. Por una parte, ¿cuál es el verdadero precio de la crisis de costes? Es decir, ¿qué consecuencias puede tener para el sector esta situación a medio y largo plazo? Y por otra, ¿qué herramientas tiene el sector para poder hacer frente a esta escalada de precios? Y me gustaría comenzar con David, porque de alguna manera, además, recientemente estuvimos en una ponencia suya y creo que de manera esquemática, David, para no perdernos en conceptos económicos, ¿qué elementos crees que nos han llevado a esta tormenta perfecta? Y aunque más adelante veremos las perspectivas, a modo de introducción, nos gustaría que nos diese un par de pinceladas en ese sentido. Muy bien. Creo que lo primero y principal es que la situación, o sea, la economía se paralizó durante varios meses en prácticamente todo el mundo a la vez, es decir, lo que se ha venido a denominar el gran confinamiento. Cuando se sale de ese gran confinamiento, lo que se produce es un incremento brutal de la demanda de todo tipo de bienes y servicios que es muy difícil de ser satisfecha por parte de la oferta. En algunos casos ya teníamos problemas con esa demanda. Por ejemplo, en el caso de los semiconductores, por mucho que se arregle el problema del tráfico internacional, del transporte internacional, no se van a solucionar porque ya había una sobredemanda y hasta que no se pongan más fábricas, pues no se puede solucionar. Pero en otros casos es básicamente una tensión muy fuerte entre una oferta muy grande y una demanda muy grande y una oferta que no es capaz de llegar. A eso se le suma que de pronto se congestionan todos los sistemas de transporte, que se ven afectados por brotes de coronavirus en los puertos, en los barcos, y eso hace que se generen bloqueos que todavía a día de hoy, y hace ya casi un año que salimos de la situación, pues a día de hoy siguen estando, ya no tanto en China como en la costa oeste de Estados Unidos, que es donde ahora mismo está produciéndose el mayor número de atascos. Pero sigue habiendo problemas, porque digamos que todavía no conseguimos que vaya fluido. Ahí tenemos un primer factor, aumento de los costes de transporte de prácticamente cualquier materia prima, porque el principal medio de transporte del comercio internacional es el barco. La segunda cuestión es la energía. Esto viene a coincidir, lógicamente, con un repunte de la demanda de energía, que hace que los precios suban. Y en el caso concreto de Europa tenemos la suerte o la desgracia de haber elegido el gas natural como elemento elemento transitorio en nuestra descarbonización. Es decir, hemos dejado de quemar carbón para quemar gas natural en la producción de energía eléctrica, mientras que no somos capaces de tener una oferta completamente neutra en carbono, y eso hace que nuestra dependencia del gas natural sea muy fuerte. Con un problema añadido, que nuestros dos principales proveedores pues tienen a su vez una serie de cuestiones geopolíticas y geoestratégicas que, bueno, que en el caso de Rusia, que es uno de ellos, pues somos además uno de los puntos donde ellos quieren, la Unión Europea se está expandiendo en lo que antes era su patio trasero y eso a Rusia no le gusta y nos tiene acogotados por ese punto. Y por otro lado tenemos a Argelia, que tiene no un conflicto con nosotros, sino con Marruecos, pero como uno de los dos gasoductos que llegan a España viene precisamente por Marruecos, lo han cortado y tenemos un 20% del suministro que venía por esa vía, que la única manera de compensarlo es a través de barcos, y barco significa más coste. Ya tenemos un segundo factor. Y en el momento que aumentan de precio
todas estas cuestiones, las materias primas inmediatamente también aumentan de precio. Entonces vemos cómo todos los fertilizantes han incrementado fuertísimamente el precio, todo lo que tenía algún tipo de, o sea, todo lo que utilizaba con materia prima, el petróleo o derivados del petróleo, pues también ha aumentado muchísimo el precio, y todo lo que tenía que ver con la energía ha aumentado muchísimo el precio. Y por último, el tema del gasoil tiene una lectura casi independiente, ¿no? Porque hay algunos autores que plantean que lo que sucede con el gasoil es incluso un poco más problemático, es un poquito más allá. Es decir, el gasoil es un derivado del petróleo crudo, pero del petróleo crudo pesado, por lo que yo he leído hasta hoy, ¿no? Y eso implica que, dado que la curva de producción de petróleo crudo pesado ha ido decayendo, la producción de gasoil también ha ido decayendo. Es decir, que el problema del gasoil probablemente sea un problema que no lo tendremos tan grave a medio y largo plazo, pero que sí que lo seguiremos teniendo a medio y largo plazo. Y tenemos que buscar alternativas al gasoil urgentemente, porque si no tendremos un problema de largo plazo. Y todo esto genera esa tormenta perfecta en un momento además en el cual los precios de los productos agrarios pues están sometidos a mucha presión, porque ante la crisis de empleo que se produce y el riesgo de que esto degenere en una crisis profunda, las grandes superficies lo que están haciendo es intentar abaratar la cesta de la compra para que la gente siga comprando, con lo cual nos encontramos con una presión por un lado por bajar los precios de venta y otra presión por el lado de los costes. Y ahí tenemos pues, lo que tú has denominado la tormenta perfecta. Yo creo que esto muy resumido es lo que ha pasado. No, totalmente. Ante este escenario, quería ahora, Miguel y Enrique, ver cómo vosotros desde esta posición de cooperativas, de alguna forma representantes de muchos agricultores, aunque tú también, Luis Miguel, pero quiero profundizar otro tema más adelante contigo, ¿cómo se afronta desde vuestra posición tanta incertidumbre? ¿Qué medidas estáis llevando a cabo y cómo transmitís a todos esos productores o pequeños agricultores cierta tranquilidad, ¿no? Porque al final es inevitable que esta incertidumbre nos rodee, pero vosotros, a los que os integran, ¿no? Tenéis que, de alguna forma, ayudarles. No sé quién prefiere, Miguel o Enrique. Bueno, hombre, yo creo que, bueno, efectivamente, no hay ninguna duda que la situación es muy complicada. Estamos en una encrucijada de la cual va a ser difícil salir. Pero vamos, yo creo que afortunadamente hay muchas líneas de mejora en la que trabajar. Es decir, nosotros, yo creo que la primera cosa o el primer elemento a tener en cuenta es que nosotros tendremos que saber sacar ventaja o sacar partido de lo que son nuestras ventajas competitivas. Hoy, independientemente de que esta situación es como es, con toda la dificultad no solo del aumento de precios, sino todo lo que se ha juntado, de una huelga inminente de transporte que nos llega, de unas deficiencias en suministro de materiales. Bueno, independientemente de que todo eso es así, nosotros no podemos olvidar que el sector español de fruta y hortaliza, yo creo que es un sector muy dinámico, somos un sector líder, somos un sector que produce de forma limpia y sostenible medioambientalmente hablo en este momento, porque económicamente es un poco lo que vamos a hablar aquí, y que además tenemos los mercados, digamos, más importantes del mundo, los tenemos de proximidad. Entonces, bueno, yo creo que de esto, independientemente de la dificultad del momento, de todos estos puntos, hay que ponerlos en valor, saber que esto es una ventaja que tenemos respecto a otros, y tenemos que hacerlos justamente hay que hacerlos valer y trabajar a partir de ahí para salir de esta situación de la que, bueno, una parte está en nuestras manos, pero, o sea, no siempre tenemos que mirar hacia afuera. Hay una parte que está en nuestras manos, pero no todo. Entonces, bueno, pues aquí hay, no sé si desplegar todo, pero aquí hay desde actuaciones, yo creo, importantes, si hablamos de lo que hacemos como empresa a nivel de empresa, digamos, a nivel individual. Yo creo que la primera cosa, la premisa ineludible para abordar el tema es ganar en eficiencia, tanto en el proceso de producción como de envasado, como de comercialización.
porque esto es lo que nos va a llevar a mejorar, digamos, a mejorar la gestión y a reducir costes. Siempre también con una perspectiva que no podemos olvidar de que aquí solo hay una cosa que haga repetir la compra, que es la calidad. Entonces, bueno, ganar en eficiencia y seguir trabajando en calidad nos va a ayudar a llegar a intentar hacer esta travesía del desierto de una manera menos dura, ¿no? Porque dura va a ser y está claro que gente se va a quedar en el camino. Entonces nosotros a nivel de nuestras organizaciones, de mi organización por lo menos, es eso lo que estamos transmitiendo hacia nuestros socios, que es en esas líneas de mejorar la eficiencia y de mejorar la calidad, en la que hay que insistir mucho, y eso, bueno, va totalmente intrínseco eso, pues a lo que es nuestra digamos, nuestra misión digamos, esto ayuda a cumplir nuestra misión de justamente dar rentabilidad a los, porque no estamos aquí para ganar dinero, estamos para dar rentabilidad a nuestros agricultores. Bueno, pues en esta línea es en la que trabajamos, y es justamente en momentos como este cuando nuestra razón de ser, que es lo de la concentración de oferta, la nuestra, como supongo que dirá Enrique, toma más valor, porque, en fin, quizás me paro aquí para no seguir estando, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar en este tipo de cosas, ¿no? Enrique. Sí, bueno, yo como dice Miguel, realmente el sector hortofrutícola español es históricamente una máquina que lucha contra la adversidad y en todos los frentes, ¿no? Ahora tenemos la escalada de costes como mascarón de proa, pero no hay que olvidar que tenemos la sostenibilidad en diferentes frentes, como puede ser la guerra el tema del plástico, el desperdicio, pero también tenemos competencia desleal de países terceros, tenemos crisis de imagen periódicas, tenemos ultraprocesados, tenemos la valorización de los propios productos alimentarios. Por dar un dato, nos gastamos el doble en Netflix que en fruta y verdura. La ley de la cadena, chiringuitos, los Next Generation, el problema del agua, o sea, afortunadamente somos máquinas engrasadas para pelear con la adversidad. Y como decía antes David, en la tormenta perfecta uno puede meterse en la bodega, rezar y esperar que escampe, o puede intentar hacer lo que pueda, salir y despegar las velas o quitarlas, coger el timón, y en esas estamos, como decía muy bien Miguel. Nosotros en esta situación, claro, el tema es hasta qué punto es importante esta crisis, porque si es realmente importante, como apunta que está siendo, la eficiencia va a ayudar, ¿no? Es como si en una casa, pues que entran un par de sueldos, pues de pronto empiezan a subir los precios de todos los insumos, ¿no? La luz, el agua, las telecomunicaciones, la comida, bla. Y uno dice, venga, pues nos apretamos el cinturón, ¿no? O ponemos un panel solar o lo que sea. Sin duda eso va a contribuir a que se esté mejor. Pero dependiendo de la magnitud de la subida, puede que eso sea insuficiente. O puede que sea totalmente insuficiente, incluso que te esté distrayendo. Porque tú, mientras estás instalando los paneles solares, pues te siguen subiendo los insumos y ya te quedas totalmente fuera de juego. Lo que quiero decir es que estamos en una situación que no sabemos muy bien si esto va a durar mucho, va a durar poco. Quizás se oye que en primavera puede empezar a bajar y se trata de pasar una coyuntura dada, pero si la cosa sigue en estos órdenes de magnitud, no hay eficiencia que las mejore. O sea, la máquina de la ley de por ejemplo, la cadena de valor, esto que repetimos como de modo sacrosanto, ¿no? Es una máquina engrasada para apretar a proveedores. Y nosotros, pues es verdad que nosotros podemos llorar con un ojo. Como decía Miguel, afortunadamente somos grandes, tenemos economías de escala, tenemos cierta interlocución con los clientes que nos permite, digamos, tener cierta amortiguación en estas situaciones tan difíciles. No quiero ni pensar lo que sería una empresa más pequeñita, ¿no? En una situación así, pero hasta cierto punto. Yo creo que, por decirlo así, nuestras principales armas en esta situación no son a corto plazo, son a medio y largo plazo. Son aprender algunas lecciones como
terminar de articular una concentración potente que aumente nuestra capacidad de interlocución, terminar de diseñar una capacidad de lobby y una capacidad de marketing, ¿no? Que son palabras así, palabrejas inglesas, que parece que son como demonios, que vienen aquí a nivel especulativo, pero que en definitiva sirven para valorar nuestros productos y hacer que la legislación se adecue adecuadamente, valga la redundancia, a situaciones que a nosotros nos afectan, ¿no? Entonces es verdad que podemos pasar esta situación mejor o peor, pero sí que nos tiene que dejar un pozo de pensar, porque hay productos como por ejemplo el tomate que se están perdiendo definitivamente en España, porque se ha apretado tanto los costes, que no es verdad que no nos quejamos, pero los agricultores se están yendo de él hacia otros productos o simplemente desapareciendo. Creo que está en nuestras manos, como dice Miguel, somos como el Cholo, tenemos el partido depende de nosotros, somos líderes mundiales, si articulásemos y nos pusiéramos en valor, pero todavía no lo hemos puesto en valor como Dios manda, ¿no? Luis Miguel, en tu caso desde Coespal hacéis un trabajo, ¿no? Y os hemos leído en las últimas semanas de proponer alternativas o denunciar situaciones referentes, por ejemplo, al tema de la ley de la cadena o el tema de la fiscalidad, ¿no? Para la energía o de los insumos. ¿Cómo desde Coespal creéis que esta situación debe ser afrontada por parte de las empresas? Lo primero que hemos hecho en Coespal es analizar la situación, ¿no? Hemos recopilado la variación o las variaciones generales de los costes que están afectando a la producción y al manipulado de frutas y hortalizas. Hemos visto con datos del propio Instituto Nacional de Estadística de España que hay costes que, por ejemplo, el de fabricación de pasta, papelera, papel y cartón, nosotros utilizamos mucho cartón, que en lo que va de año ha subido un 22,1%, en tasa interanual estamos hablando del 25,5%, pero es que en la fabricación de fertilizantes de plástico en forma primaria, en la tasa interanual ha subido un 40,3%, ¿no? El refino de petróleo un 62,3%, de ahí la subida también de los fertilizantes y plásticos. Estamos hablando de unas subidas muy sustanciales, que son muy complicadas de asumir si no negocias con el que te compra una subida de precios. Por lo tanto, nosotros hemos calculado con estos precios y con las variaciones interanuales aplicadas a las partidas de coste en producción y manipulación de frutas y hortalizas, hemos hecho un estudio que lo vamos actualizando cada mes con la Universidad de Almería, y es el estudio que damos a nuestras empresas asociadas para que todos vayan con el mismo mensaje, con el mismo estudio, con fuentes oficiales, para que negocien con las cadenas de supermercados esta subida. Nosotros, paralelamente, también estamos llamando a cada una de las cadenas que compran aquí en Almería y le estamos explicando este incremento de costes. Si bien es cierto, sí. Dime. ¿Qué respuesta estés teniendo respecto a esas llamadas? Pues mejores de lo que yo pensaba. Yo era muy pesimista en este sentido, pero claro, al final cuando hablamos de costes estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda también, es decir, que tenemos una demanda muy concentrada y una oferta muy dispersada, muy automizada, y esto hace que tengamos muy poca capacidad de negociación, ¿no? Pero por lo menos lo están entendiendo. Hay algunas cadenas de supermercados que no la han agradecido personalmente para saber exactamente dónde se mueven, y algo estará haciendo. Yo soy de la idea de que lo que más está... ¿Tú crees que son conscientes de que ahora, ya en esta situación tan límite, pueden llegar a romper un poco la baraja? O... Pues la cuestión está es que ahora mismo para las cadenas de supermercados europeas, Almería sigue siendo necesaria en estos meses. Es decir, no pueden vivir sin Almería. Esa es mi conclusión que yo llego, ¿no? Pueden tensar la cuerda, pero necesitan Almería sí o sí. Es verdad que hemos tenido suerte este año, y así hay que decirlo, porque a nosotros lo que nos ordena es el tiempo, las condiciones meteorológicas, y hemos tenido suerte en que este año entra el frío antes y nos ha regulado mejor la oferta, y hemos tenido unos precios un poquitín mejores que el año pasado, cuando empezó a haber cierto volumen. Pero yo creo que la comunicación y el entender y hacer a la cadena de supermercados, aunque se consiga el 5% de lo que nosotros queremos,
es necesario mantener esa comunicación, esa explicación y hacerles ver que realmente los costes no están afectando al sector, ¿no? Y dicho de esto, igual que estamos hablando de ser eficientes, de concentrar la oferta, de trasladar estos costes a ese precio final del producto, etcétera, tenemos que trabajar también en algo que nunca hemos trabajado, pienso yo, que es en activar la demanda. Tenemos que intentar unirnos, el sector, como lo hemos hecho en pandemia, y proponer herramientas de activación de demanda. Campañas de promoción, comunicación, intentar luchar por nuestra cuota de mercado en la cesta de la compra para que un 3% porcentual de subida en el consumo de fruta y hortalizas va a suponer mucho ingreso para nuestro sector, ¿no? Y eso no lo estamos trabajando y ahí yo creo que debemos trabajar también en el lado de la demanda, porque nunca lo estamos haciendo, lo hemos hecho siempre en el lado de la oferta, pero creo que ya es hora de unirnos y empezar a activar también la demanda que en nuestro caso pues nos van ganando cuota de mercado otros productos mucho menos saludables que los nuestros. Uh-huh. Quería continuar contigo, David. Lo han comentado tanto Enrique como Miguel, que aunque luego veamos las perspectivas, pero ¿qué 2022 qué nos puede esperar? ¿O qué nos dicen los indicadores, ¿no? ¿Crees que puede ser un rebote? ¿Puede ser algo sostenido? Yo creo que los incrementos de costes, por lo menos a corto plazo, van a seguir. Cierto es que ya se están suavizando. Por ejemplo, el tema de los contenedores, estaban vendiéndose los contenedores a $20.000 hace cosa de un mes y ahora están en torno a 15.000, han bajado 5.000. Están muy, muy por encima de como estaban hace un año, que no llegaban a 2.000, ¿no? Sigue estando altísimo, pero ya se ha reducido. El precio de los metales también se está reduciendo. También está bajando ligeramente el precio del petróleo. Es decir, da la impresión, y esperemos que siga así, de que muchas de las tensiones que se estaban generando pues están dando lugar o están suavizándose. También es cierto que el miedo que ha provocado la variante Omicron pues ha hecho que la demanda también se pare un poco, con lo cual ese desfase que había entre oferta y demanda se está conteniendo también y podría dar lugar a que los costes se suavizaran. Yo me gustaría señalar con respecto a lo que estaban comentando ellos, y es que la distribución tiene un problema serio, porque los costes, todos estos costes que estamos hablando, no solo aumentan en España. Estos costes son casi todos mundiales y por lo tanto afectan a casi todo el mundo. Es verdad que no con la misma magnitud, pero a casi todo el mundo. Con lo cual, ellos se enfrentan a un problema de quedarse en gran medida sin oferta de producto. Por lo tanto, por la cuota que les traen, no pueden estrujar hasta el final porque saben que se quedarían sin suministro para sus centros comerciales, ¿no? Pero bueno, también es cierto pues que a medio plazo pueden buscar alternativas en otros lugares y tendríamos un problema. Entonces, creo que habría que ahondar muy profundamente en lo último que ha dicho Luismi, es en decirle a la demanda final, al consumidor final, lo buenos que son los productos que se producen en España, los hortícolas, los hortofrutícolas, los saludables que son, la calidad que tienen y el valor que generan, no solo en términos de salud, sino también en términos de valor añadido para todo el conjunto del mercado europeo, de la Unión Europea. Es decir, que no estamos hablando de aportaciones marginales al PIB de los países. En determinadas zonas, como puede ser Almería, Murcia o Huelva en España, por ejemplo, estamos hablando de aportaciones del sector hortofrutícola, solo del sector hortofrutícola, por encima del 30% del PIB. Esto es mucho. Miguel, en vuestro caso, ese traslado de precios, esas conversaciones con las grandes cadenas, ¿qué respuestas os están dando? ¿Son conscientes de la situación? Bueno, me imagino que sí, pero ¿hasta qué punto esa cesión o esa conversión se lleva a cabo? Hombre, en lo de que va de campaña, antes Luis Miguel hacía un comentario de que los precios estaban un poco por encima del año pasado, pero yo creo que eso es sobre todo más una dinámica de una cuestión de oferta y demanda.
Nosotros es verdad que lo estamos intentando hacer y que notamos de manera general que por lo menos nos escuchan un poco más. Ahora, cuando analizamos cuál es la situación actual de precio en este momento, si lo miras un poco, te echas un poco más para atrás y miras más de lejos, bueno, pues te das cuenta que al final, vale, nos han escuchado, pero el resultado es que, bueno, en lo que hay menos, efectivamente el precio está más alto, pues, no sé, por ciertos productos de Almería. Nosotros este año, por ejemplo, caqui, que es muy importante para nosotros, pues está a precio bastante más alto que el año pasado, pero por ejemplo en naranjas, pues el precio es prácticamente de desastre, ¿no? Estamos ya, independientemente de haber trasladado desde el principio de campaña el incremento de costes que hay, bueno, al final está pasando una cosa que es un poco una de las cosas que intentamos romper y es yo creo en la que hay que intentar trabajar. Hablaba Luis de la colaboración con los supermercados, es que, por ejemplo, en productos que son reclamo, ellos hacen sus precios en base a la gran distribución, en general, toda la gran distribución europea, hacen los precios en base a históricos, a criterios históricos e incluso el fija las fechas de las promociones y el contenido de las promociones también en base a históricos. Entonces, bueno, pues eso es una cosa, yo creo que es de las que más tenemos que trabajar, es decir, no, o sea, la manera de intentar recuperar una parte más del valor, a veces no necesariamente implica ser inflacionista, que tampoco tenemos que tener vergüenza, ¿no? En intentar trabajar nuestro incremento de costes al precio de venta, porque otros lo hacen, ¿no? Otros sectores. Pero quiero decir, si nosotros consigamos un nivel de interlocución, y para eso la dimensión es importante, con la gran distribución, en el que colabore contigo en el momento de decidir cuándo hago una promoción, con qué artículo lo hago, con qué calibres, sin necesariamente ser directamente un incremento de precios, puedes recuperar más parte del valor. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, eso nosotros el esfuerzo que hacemos, y hay quien te está escuchando, hay quien te está escuchando más. Pero de todas maneras, yo creo que hay que ser optimistas porque hay ejemplos, miles no, pero hay ejemplos claros en nuestro negocio de que al final, bueno, el incremento del precio, no sé quién ha hecho el comentario ahora, no siempre implica que se va a reducir las ventas, no, y que el supermercado va a perder parte de, digamos, de cuota, ¿no? Ahí lo que hace falta es efectivamente transmitir qué es lo que estás dando tú de más para pedir más. Hay ejemplos muy claros, yo decía, cuando todos los años en el mes de la segunda quincena de junio, cuando se cambia de melocotón y nectarina español a melocotón y nectarina francés, en Francia, que misma variedad, mismo calibre, porque es exactamente igual, en Francia se vende el melocotón y la nectarina 50% más caro que se vendía un día antes. Y es más, ya los franceses no quieren saber, una parte importante de los franceses, nada de melocotón español ni de nectarina española, solo quieren melocotón y nectarina francesa. ¿Por qué? Bueno, pues eso es una cosa, un trabajo de mucho tiempo en el que, bueno, aparte del tan cacareado chauvinismo francés, pero hay un trabajo importante, y hablamos aquí ya de organizaciones sectoriales, de Interfel, la Interprofesional de Frutas y Verduras francesa, trabajando el tema, haciendo lobby, haciendo que al final, bueno, pues el consumidor lo prefiera y lo pague, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una parte de hacia donde nosotros tenemos que ir, y eso, efectivamente, eso ya es un tema más que individual, efectivamente es un tema sectorial. Como te he dicho, nosotros tenemos que dotar de organizaciones potentes que nos defiendan en Europa y que nos ayuden también a hacer esta promoción, porque no vale solamente tu interlocución como, aunque te haga el más grande, como empresa grande, sino que vaya apoyado con un trabajo de fondo español. Sí, Miguel, ¿qué hace falta entonces? O sea, me refiero, ya estamos en una situación en la que si a pesar de todo esto no se crea, ¿qué más hace falta para que se cree ese lobby, para que esa unión
a nivel que hagamos tanta fuerza como puedan hacer los franceses u otros lobbies? Pues falta lo que falta muchas veces en España para muchas cosas. Falta lo mismo que explica el por qué no hay una, no sé, a nivel del sector cooperativo, no hay una concentración como quisiéramos, y que llevamos 20 años en lo que la concentración de cooperativas o la internet apenas crece muy poco, porque hay mucho individualismo, mucho localismo, mucho yo soy el mejor, mucho mirar mucho cortoplacismo. Entonces, bueno, aquí el problema es que parece que el agua ya nos está llegando al cuello, como se acaba de decir. Esto no sé si es coyuntural esto no sé si es coyuntural, pero el problema es estructural, este problema de no ser capaces de unirnos. Entonces, bueno, pues aquí lo que falta es que la gente se lo crea, porque es evidente. Y el problema es que yo la solución no la tengo. No sé si aquí en la mesa alguno la tiene, pero el problema es que esto es un tema donde la velocidad importa, porque es ya. Es decir, el tiempo para pensárnoslo mucho más no lo tenemos. Y si no sectorialmente nos unimos, ni nos podemos defender, ni podemos promocionar nuestros productos y nuestra agricultura, porque no sé quién la acaba de comentar también, en muchos ámbitos, trabajada justamente por los lobbies de los otros países o por los medios que de vez en cuando buscan sensacionalismo, pues no está en algunos de los países, no está en estos momentos en un momento, digamos, álgido de reconocimiento y de puesta en valor. Por ejemplo, en Francia o en Bélgica, que ha habido últimamente reportajes, tanto pues tema de manga del Mar Menor, tema de plásticos, tema de respeto de condiciones de los trabajadores. Entonces, bueno, todo ese tema está claro que no se puede hacer a nivel individual. O sea, en fin, me has empezado preguntando una cosa y te acabo contestando otra. No, pero sí, es transversal a ello. Enrique, te veía sentando y no sé si querías añadir algo también respecto a eso. Sí, yo, siguiendo la estela de Miguel, ¿no? Por poner un ejemplo, si por ejemplo ahora decía que las naranjas están tan mal, las mandarinas están tan mal, ¿no? Hay que recordar que una mandarina vale 20 veces menos por kilo que lo que pueda valer un donut o un bollicao. Quiere decir que si la población, en vez de tomar estos productos ultraprocesados, tomase esa mandarina, estaríamos bajando la inflación, estaríamos bajando el impacto de la cesta de la compra. Incluso si esa mandarina valiese 2, 3, 4, 5, 10 veces más de lo que vale hoy, porque está sustituyendo a un producto que vale 15 o 20 veces más. Entonces, todos esos mitos que tenemos asentados en la cabeza de que tomar fruta y verdura sí está sujeto a la ley de la cadena, de la oferta y la demanda, y hay otros productos que por arte de birlibirloque no están sometidos a eso, que son los productos, como comentaba antes Luismi, ultraprocesados. Entonces nosotros tenemos que empezar a transmitir mensajes, en primer lugar, que valoren la alimentación. O sea, no puede ser que un Netflix nos gastemos el doble que en comer. No puede ser que nos gastemos 3 veces más en ultraprocesados que en fruta y verdura. Y no puede ser que nosotros estemos aquí en Origen, más que mirar la rentabilidad sostenida plurianual, estemos mirando el precio percibido comparado de mi vecino. Y ante eso me someto. O sea, si mi vecino percibo que tiene un céntimo más, esto es un desastre, y si tiene un céntimo menos, yo soy capitán general, estemos los dos en la ruina, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que interactuar y al final, ¿no? Si hubiese que elegir, pero bueno, ¿por dónde empezamos, no? Pues hay un tema que es claramente concentración, pero concentración de verdad, efectiva, y luego dos cosas que es lobby y marketing. El marketing, como decía Luismi, llevado hasta la cabeza del consumidor. El consumidor tiene que saber lo que supone para él la alimentación. Puede vivir sin Netflix, pero no puede vivir sin alimentación. Y si quiere realmente tener salud y si quiere tener realmente una alimentación sana, tiene que comer más fruta y verdura. Y eso no lo va a hacer nadie si no lo hacemos nosotros. Por mucho que queramos y por mucho que nos quejemos y por mucho que nos manifestemos por las calles de nuestro pueblo o en el Paseo de la Castellana, el mundo no va a cambiar. Solamente va a cambiar si los que realmente nos va la vida en ello decidimos dar un paso importante como hacer concentración comercial, lobby y marketing, pero de verdad. Y también el agricultor que se olvide del vecino y que empiece a pensar en rentabilidad plurianual sostenida, ¿no?
que es lo único que nos va a sacar de esta situación. Si no, pues bueno, pues pondremos un parche, vendrá el general invierno, luego vendrá el general verano, luego vendrá, hace calor, hace frío, hace esta ley, no hace esta ley, pero en el fondo estamos dejando pasar demasiados trenes sin terminar de subirnos a ninguno, ¿no? Y creo que el futuro nos puede pasar factura si cuando tenemos el agua al cuello no actuamos. Quizás comentando con eso un segundito, David, nada más. Enrique, quizás hay que cambiar un poco el lenguaje. O sea, siempre hemos utilizado ese lenguaje de las frutas y las hortalizas de salud y como tú dices, por ejemplo, con el tema de Netflix, llevarlo más a esa cercanía del cliente y no ese doctor que te recomienda determinada alimentación. Quizás ese cambio de lenguaje. Sí, yo creo que sí, que hablar de las vitaminas que tiene la naranja es importante, hablar de lo bueno que es el brócoli es importante, el licopeno de los tomates es importante, pero más importante que todas las características que tengan nuestras frutas y verduras es los productos que desplazan y al precio que los desplazan. Y si queremos más salud y menos impacto en cesto de la compra, hay que comer más fruta y verdura. Y eso, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. David, perdona. No, era por incluso ahondar en lo que estaba diciendo Enrique, porque si ves los datos de renta agraria, te das cuenta de que la agricultura española cada vez depende más del mercado y menos de otras variables, como por ejemplo las subvenciones. Es verdad que las frutas y hortalizas nunca han dependido de las subvenciones, pero tendencialmente está ocurriendo y a largo plazo va a seguir ocurriendo así. Entonces, si el agricultor es consciente de que su ingreso está en el mercado, tendrá o estará en condiciones de tomar decisiones en función del mercado y de ir al mercado, no a su cooperativa, no al proveedor, no solo a todas esas instancias, sino recurrir directamente al mercado y hablar con el mercado final para explicarle todas las cosas que está diciendo Enrique, que tiene toda la razón del mundo. No podemos, por un lado, estar quejándonos de los gordos que están los niños españoles, que somos el segundo país en obesidad infantil, y por otro lado, estar valorando la cesta de la compra de la fruta y hortalizas, siendo nosotros el primer productor de fruta y hortalizas, uno de los primeros productores de fruta y hortalizas de Europa. Es absurdo. Luis Miguel, quería comentar contigo una de las preguntas que nos han ido llegando estos días. Una de las que más se repite es el tema del establecimiento del precio, ¿no? De arriba abajo con las cadenas de distribución. Y nos preguntaban si hay alternativas a eso. O sea, ¿hay una alternativa real de que ahora mismo podamos influir en ese establecimiento del precio? Sí, no, y de hecho incluso esta pregunta la hago después también extensible al resto de nuestros ponentes. Yo creo que ahora mismo no, desgraciadamente no. Ojalá se formara el precio de abajo arriba, pero ahora mismo nos vienen los precios impuestos por las cadenas, incluso semanalmente. Hay 2 o 3 cadenas europeas, todo el mundo lo sabe, que nos van imponiendo el precio y todas las demás siguen, ¿no? En función de cómo ha ido la semana, en función cómo ha ido el estocaje de sus proveedores, pues nos van poniendo los precios, ¿no? Es la dificultad añadida que tenemos para también negociar esta subida de precios con los costes, con la nueva estructura de costes que tenemos, porque ellos tienen la sartén por el mango, ¿no? Por lo tanto, nosotros, en lo que vuelvo a reiterar un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, siempre hemos estado enfocados a hablar con las cadenas de supermercados, tenemos que seguir hablando con ellas, con nuestros esfuerzos para satisfacer a nuestro cliente, entendiendo a nuestro cliente a la cadena de supermercados, está muy bien, pero tenemos que ir ya un paso más, ya tenemos que abordar al consumidor, tenemos que reactivar al consumidor final para que éste reactive a la cadena, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que hacer sí o sí, si no seguiremos bajando el consumo de fruta y hortalizas en Europa. Creo recordar que hace poco también nos pasaron un estudio que excepto el pimiento y no en todas las variedades, que sí va incrementándose el consumo en Europa. En el resto de cultivos que hace Almería, por ejemplo, de hortalizas que hace Almería, está paralizada, está estancalizada el consumo de frutas y hortalizas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que reactivar eso y conseguir que las propiedades y las características de las frutas y verduras de las que se están adueñando otros productos. Tú enciendes la tele, te encuentras un anuncio de Colacao, de Pepsi-Cola y abajo te pone alimentos saludables, come fruta y verdura.
están adueñándose de nuestros mensajes, de nuestras características, de nuestras bondades y nos quedamos con los brazos cruzados sin hacer nada. Yo creo que ya es hora, ¿no? Y ahora que estamos en época de crisis, es una oportunidad para volver a unirnos y empezar también nosotros a difundir nuestras bondades y nuestras características, ¿no? Para no ir perdiendo esa cuota de mercado que vamos perdiendo cada año. Miguel, no sé si... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, y está claro que eso es que coincide totalmente con lo que ha dicho Enrique también, pero yo insisto en que eso es, digamos, eso comulgo totalmente con ello, pero que hay, incluso sin llegar ahí, hay cosas que nos demuestran que se puede hacer un poco más de lo que pensamos. Y me refiero con la distribución. Hoy mismo, por ejemplo, hoy salía claro, es otra dimensión, pero justamente por eso también es importante. Hoy salía una noticia en la prensa que Aldi, que al final Aldi es el que marca el precio en Alemania, pues lo que marca Aldi, al final todos se alinean, ¿vale? Pues Aldi ha aceptado una subida de precio para toda la banana, por eso insisto que es otra cosa, para toda la banana de la asociación de, no sé qué asociación exactamente, porque no conozco bien el sector, de una asociación de América de banana, de 1,80 euros la caja de 20 kilos, que son 9 céntimos, justamente porque era una propuesta de ellos para repercutir el aumento de costes, ¿no? Y lo curioso de la noticia era que el representante, que era un costarricense, el representante de los bananeros decía, vale, está bien, es un paso, pero nosotros queremos 15, porque son 3 euros lo que necesitamos por caja. Bien, quiero decir, eso pasa, está claro que es otra dimensión, es otro producto, pero, bueno, pues cuando tú al final tienes fuerza y capacidad de interlocución, como se ha dicho, pues a lo mejor hay cosas que se pueden conseguir. O sea, todos, yo vuelvo, en fin, a las cosas, todos nos maravillamos como en los cítricos, por ejemplo, los cítricos de ultramar, se ve que son exactamente también igual que los cítricos de Europa, se venden el mismo cítrico a precio más caro, posiblemente en un momento que es menos de promoción de cítricos y a lo mejor es menos importante para el lineal, pero y el consumidor también los compra igual, es decir, hay unas partes del consumidor es capaz de comprar la misma mandarina a casi doble de precio en el mes de septiembre de la que luego la va a comprar la misma en el mes de enero. Bien, y eso es también un tema justamente de colaboración con el supermercado, de trabajar juntos, que es verdad que no sé si soy un poco utópico, pero ahí hay camino, pero que pasa justamente por tener interlocución con ellos, justamente con lo de Luis Miguel que hemos dicho antes, acompañado de todo, bueno, pues un esfuerzo hacia el consumidor que haga que para tu cliente supermercado efectivamente sea posible hacer lo que tú le estás proponiendo. Pero bueno, que hay pistas, no son soluciones perfectas, pero hay pistas de cosas que se pueden hacer. David, en tu caso, respecto a lo que hablamos de la estructura de precios a nivel económico y conociendo la fuerza que tiene el sector español, no va a ser un cambio drástico, pero ¿habría algunas medidas o habría algún tipo de forma de que esa fuerza o esa balanza, ¿no?, que digamos que está del lado de los supermercados fuese poco a poco al menos equilibrándose? Creo que tienes el micrófono. Sí, me he dado cuenta. Digo que aquí se han señalado algunos caminos. A lo mejor uno de ellos es ir a hablar no empresa por empresa, sino en conjunto con las grandes cadenas. Otra opción, entiendo, que sería colaborar entre las propias empresas para... Claro, ojo con esto, claro, tú no puedes ponerte de acuerdo con los demás por la vía del precio porque inmediatamente tiene a la Comisión de la Competencia echándote el aliento. Cosa curiosa, cuando resulta que luego hay provincias en las que con una entidad financiera tiene prácticamente monopolio y nadie le dice nada, ¿no? Pasan cosas muy curiosas, ¿no? Con las frutas y hortalizas, que eso también habría que ver cómo lo solucionamos hablando con la competencia. No es lo mismo los productos agrarios que otro tipo de productos. A lo que voy, esa es una vía.
otra vía, insisto, creo que hay que seguir ahondando en la eficiencia. Es verdad que, como decía Enrique, a veces ya la eficiencia no llega tan lejos, ¿no? Pero creo que todavía tenemos vías para hacerlo. Creo que, de hecho, el aumento de los costes, no solo estos puntuales, sino el incremento de costes que en los últimos años hemos estado viendo, por ejemplo, en la mano de obra, muy importante, eso está planteando que alternativas como la mecanización empiecen a ser viables. Eso nos va a llevar a probablemente unidades de producción de distinta dimensión. Es decir, esto está transformando poco a poco al sector y seguirá haciéndolo a largo plazo. A corto plazo, pues es que no te queda otra que ponerte de acuerdo con tu cliente. Es que no hay otra. Porque no tienes margen de maniobra para hacer otra cosa. Enrique. Poniendo. ¿No? Enrique. Bueno, parece que si no después no hay problema, ahora cuando se reincorpore. Luis Miguel, tú que tienes contacto diario, ¿no? con muchas empresas, muchos agricultores y productores, como no sabemos, ¿no? esta incertidumbre de hasta cuánto puede durar, qué margen, porque lo veíamos el otro día con David, al final es un poco la capacidad, ¿no? que puedan tener las empresas para hacer frente a esta situación. ¿Cómo crees tú que hasta cuánto pueden aguantar las empresas hasta que, o sea, qué límite tendrían las empresas ante esta situación? Pues la verdad que no lo sé, porque cada empresa es un mundo, ¿no? Lo que sí es verdad que todas las empresas, lo que ha dicho David, es verdad. Este año yo he visto en las empresas por primera vez un interés máximo en llevar más allá la automatización, la robotización. Están mirando más proyectos, están mirando el PERTE que estamos nosotros elaborando, el PERTE hortofrutícola para meterlo en el PERTE agroalimentario. Todos van enfocados a la robotización. Estamos hablando que los almacenes, tenemos ahí almacenes con más de 600, 700 personas en los almacenes. Eso es mucho dinero. Y pocas industrias todavía en España o en Europa tienen tal volumen de mano de obra, y aunque nosotros nos creamos que ya hemos robotizado bastante y hemos automatizado muchos procesos, yo creo que todavía queda muchísimo por avanzar, ¿no? Y no solo en el almacén, yo creo que en el campo también empiezan a seguir alguna tecnología que puede ser interesante, ¿no? Y ahí hay mucho campo por abordar, y las empresas están viendo que tienen que afrontar ese reto. No deja de ser un reto para ser todavía más eficientes en los costes, ¿no? Pero yo espero que también lo que ha dicho David antes, de que parece ser que todos los indicadores nos están diciendo que se va a ir a la normalidad al principio del trimestre o al segundo trimestre del año 2022, pues es una realidad, y el año que viene pues tengamos unos precios en nuestro input parecidos a los del año pasado. Enrique, que hemos tenido un pequeño problemilla técnico ahí. Sí, no. Yo lo que iba a decir es que las cadenas de supermercados también son, por decirlo así, esclavas de su propia naturaleza, en el sentido de que compiten por cuota y para competir, para conseguir más cuota que su competidor, el precio es su principal argumento. Y nuestra interlocución con ellos, pues muchas veces se limita a hablar de precio y, en consecuencia, de costes, ¿no? Pero dicho eso, yo me gustaría poner sobre la mesa pues que posiblemente, si por ejemplo cogemos una naranja y la ponemos en su justo precio, que es más alto del que está ahora en el mercado, pero esa naranja está bien promocionada y con buena interlocución con nuestros clientes, todos vamos a salir ganando. En primer lugar, el consumidor va a desplazar productos más caros, como son ultraprocesados, por una naranja que, por cara que sea, va a ser 8 o 10 veces más barato que el producto que está sustituyendo. Sus costes van a bajar porque van a comprar más barato que los productos que actualmente compran. Las cadenas pues también van a ganar más porque el margen que van a aplicar sobre el producto que ellos venden va a ser algo más alto. Y si nosotros estabilizamos la oferta en origen y a través de una concentración un poco más sensata,
pues vamos a conseguir una rentabilidad sostenida al socio mejor de la que tenemos ahora. Si a eso le añadimos un poquito de lobby para sacar a determinados productos de hospitales, colegios, escuelas, oficinas y tal, y pues yo creo que tenemos un poco una receta básica de por dónde entendemos que podría ir la cosa, ¿no? Que en resumiendo es capacidad de interlocución, lobby, marketing y poner los productos en el precio, no tanto que construye una cadena que va muy orientada a bajar costes, sino una cadena que va orientada a maximizar el beneficio de todos, no un valor compartido más que un valor debido a que mi eslabón de la cadena exige un coste y un precio, ¿no? David, me gustaría ya un poco contigo mirar al futuro, mirar a las perspectivas, a un poco los mercados internacionales. Nos comentabas eso, que mitad de 2022 pueden ser ya una fecha en la que ya tener cierta estabilidad o recuperación. Cuéntanos. Sí, ya se está viendo una bajada de los perfiles de crecimiento de estas materias primas a nivel mundial, lo cual implicaría que en teoría deberían ir relajándose también los costes de estos insumos. Insisto, sigue habiendo, es decir, están bajando, pero siguen estando a precios absolutamente estratosféricos para lo que venía siendo normal. Todo esto hay que cogerlo con pinzas porque seguimos dependiendo mucho de la situación de pandemia. Es decir, estamos hablando desde hace un año de pospandemia y me parece que de pospandemia nada. Es decir, la pandemia, por desgracia, ya ha llevado años y vamos a ver si no va a estar con nosotros algún tiempo más, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a que, por desgracia, la nueva normalidad es esta. O sea, no es una anormalidad, es una normalidad y es nueva y hay que adaptarse a esta situación y tenemos que tomar decisiones en torno a eso. Y luego, con respecto al más largo plazo, lo que está ocurriendo en estos 2 años de pandemia es la aceleración de unos procesos que ya se estaban produciendo y que creo que además este incremento de los costes va a dar todavía una vuelta de tuerca más a esos procesos que se estaban produciendo. A largo plazo, la explotación media en España, tanto de ganadería como de agricultura, ha ido aumentando. Y los pequeños, por desgracia, no pueden aguantar lo mismo que los grandes. Por muchas razones distintas, igual que pasa con las empresas industriales, igual que pasa con las empresas de servicio, igual que pasa, por desgracia, con todo tipo de empresas, ¿no? Es decir, el tamaño tiene ciertas ventajas. Implica una mayor capacidad para negociar tu endeudamiento, una mayor capacidad para invertir, una mayor capacidad para innovar, incluso una mejor situación para aprovecharte de las economías de escala de la propia mecanización, por ejemplo. Es decir, si los tiros van por la mecanización, no aprovecha lo mismo una empresa de dimensión 2 con una empresa de dimensión 10 el proceso de mecanización. La de 10 seguramente va a encontrar más ventajas que la de 2, ¿no? Otra cuestión, creo que también por fuerza tendremos que ahondar en una cadena mucho más colaborativa. Es decir, eso que desde hace algunos años se ha venido hablando de en vez de competencia entre empresas, competencias entre cadenas de suministro, pues probablemente la deriva de la situación nos lleve a eso. Pero claro, para llegar a eso, primero hay que sobrevivir a todo esto. Y por desgracia, no sé quién lo ha comentado al principio, esta situación va a dejar a muchos agricultores y a muchas explotaciones por el camino, por desgracia, igual que han quedado muchísimos autónomos, igual que han quedado muchísimos comercios, igual que están quedando muchas empresas pequeñas, y el sector que vamos a alumbrar en los próximos años pues va a ser menos agentes, más grandes esos agentes, probablemente mucho más digitalizado y probablemente mucho más mecanizado y probablemente mucho más eficiente y con mayor capacidad de interlocución con el resto de los eslabones de la cadena. Y esta pregunta te la hago tanto a ti, David, como a Enrique y Miguel, porque hay tanta resistencia a ese agrupamiento en España. ¿Es algo cultural? ¿Es algo...? O sea, ellos, tanto Necop como Única son ejemplos de eso, pero aún así el sector sigue atomizado. ¿Por qué a esa resistencia? Siempre se achaca a cuestiones sociales. Yo recuerdo haber leído no hace demasiado un comentario similar, pero no sobre la agricultura española, sino sobre la ganadería danesa, ¿no? De que no recuerdo, creo que era danesa, sí, del porcino. Que los
los ganaderos de porcino daneses pensaban de distinta manera que el resto de agricultores, no que los de leche de vaca, por ejemplo, que sí que estaban unidos. No lo sé, creo que cada sector tiene su idiosincrasia. Creo también que probablemente las circunstancias son las que empujan en determinado camino. Recuerdo que en el año 1990, leí un trabajo de Jerónimo Molina que hablaba de cuántas empresas estaba hecho para el caso de la agricultura de Almería, y para llegar al 10% de comercialización teníamos que irnos a 20 empresas, si no recuerdo mal. Hoy solo 5 empresas comercializan el 45%, es decir, nos hemos concentrado, probablemente mucho más despacio de lo que lo ha hecho nuestra demanda. Pero está claro que por ahí vamos a tener que seguir y que por ahí se seguirá en los próximos años. Es decir, todo empuja hacia eso. David, Enrique. Miguel, perdón, Enrique. Hombre, ya la razón, no sé, has hecho antes la pregunta, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho David, la razón por la que no pasa es complicado. Yo antes he dicho que es individualismo, es cortoplacismo, es protagonismo, porque es verdad que cuando tú hablas dos niveles, ¿no? A nivel de todo lo que te aporta una concentración, o sea, una concentración en nuestro caso de cooperativas, o una concentración de empresas en cuanto a ganar dimensión, a capacidad de innovar, de adquirir tecnología, de poder comunicar más, también de negociación con tus clientes. Es tan evidente que nadie te lo discute, pero cuando ya te metes en el lodo, en el barro, empiezan todos esas pequeñas cosas que yo creo que no solo es en España, es en Francia, es en Italia. Yo creo que es un problema. ¿El sector primario quizá? El del sector primario del arco mediterráneo tiene mucho de eso, bueno, aunque hay ejemplos de lo contrario, Claro, no es lo mismo, ahí ha hecho una referencia David a Dinamarca. Bueno, yo una vez me llamaron en Francia para dar una charla sobre contar el caso de Aneco Hospital, y yo me parecía que iba allí de capitán y no me había enterado quién iba detrás, y hablé hoy cuando salió no es que el alemán de una cooperativa lechera enorme, yo me fui arrugando porque era como multiplicar, y es que no me acuerdo, pero por 300 o por más la cifra de negocio, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema, supongo que también religioso-cultural, luteranos que están para hacer las cosas bien y organizadas contra católicos mediterráneos que estamos para ir trampeando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, disculpa que me quede la anécdota, pero es que hay un poco eso, porque hay cosas que son tan evidentes y no conseguimos, a pesar de mostrar el caso de éxito, porque PowerPoints explicando esto funciona así, fijar lo que han conseguido y tal. Nosotros, por ejemplo, los hemos hecho 1000 veces y al final consigues un pequeño pasito. Bueno, pues yo no sé contestarte más. Sé que te puedo decir que es una pena enorme, pero que ahí está. Es decir. Yo, como dice Miguel, a veces nos juntamos con otras cooperativas. Vamos a Estados Unidos y nos juntamos allí con un grupo cooperativo que hay a nivel mundial, y cuando yo voy allí prácticamente soy como el becario, ¿sabes? El que tiene que traerle los cafés a las grandes cooperativas de allí, ¿no? Llano, Lakes, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros aquí pues podemos decir, es que somos muy grandes, no sé cuánto, tal, pero fuera de nuestro entorno somos prácticamente irrelevantes. Va con nuestra cultura. Yo entiendo que nuestra cultura latina somos muy individualistas. Luego hay organizaciones que tenemos una inercia cultural que desarrolla mecanismos de defensa frente a las integraciones, porque se demoniza mucho a la competencia, y luego cuando hay que hablar de proyectos de integración, pues está como respelús. Entonces, no, pero no decías que eran tan malos. Y luego también los gerentes tenemos el grandísimo rol de que muchas veces defendemos más nuestros intereses personales que los intereses a las organizaciones a las que nos debemos, ¿no? Por las razones, ¿no? Que le hacemos a las organizaciones a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Entonces, bueno, por todo ello, creo que estamos ahora mismo en una posición prácticamente en enroque entre grandes cooperativas, pero que entiendo que también bien llevado se puede terminar de romper y articular un grupo que tenga más sentido en este mundo que nos ha tocado. Lo
Luis Miguel, te veía ahí viendo alguna gráfica, ¿querías comentar algo? Sí, es que tenía aquí precisamente al hilo de lo que ha contado David, que efectivamente en Almería, en la campaña pasada, tenemos 5 empresas que ya tienen el 46% de la exportación de frutas y hortalizas de Almería. 10 empresas el 67% y 20 empresas tienen el 86%. Es decir, que esas 20 empresas, si las ponemos de acuerdo, estamos hablando de que a lo mejor el año que viene pueden tener el 90%. Es decir, que está ahí, es un problema de voluntad, ¿no? De voluntad. Y fórmulas como la que tiene Única, donde permite tener digamos, ese protagonismo, esa identidad a la cooperativa de primer grado, pero puede unir la comercialización, son muy positivas. Yo las veo una fórmula formidable porque te permite las dos cosas, mantener tu identidad como cooperativa de primer grado, igual que en ANECOP, y después toda la comercialización, en el caso de Única, el 100%, en manos de la cooperativa de segundo grado, con lo cual sí está haciendo unidad de acción, ¿no? Y eso, pues, se tiene que notar tarde o temprano. Pero hay que hacerlo no solo en Almería, sino hay que hacerlo a nivel nacional, incluso europeo, porque si lo hacemos solo en Almería, aunque nos creamos lo que nos creamos, somos muy pequeños con respecto a todo el volumen de fruta y hortaliza que se consume en Europa, ¿no? Por lo tanto, se necesita unión no solo provincial, sino también territorial entre provincias o regiones en España y también otras regiones, entiendo yo, europeas productoras, ¿no? Para poder llegar a hacer, para empezar a poderle hablar a la distribución casi de tú a tú. Me gustaría ya ir terminando y pasar con las preguntas que nos han hecho nuestros lectores y espectadores. Y empiezo con Félix Bocanegra de Gorofres, que nos pregunta cuál puede ser la vía o herramienta que también de alguna forma la administración ayude a tanto productores y empresas sin que ello tenga que incrementar el precio, ¿no?, que pagan los consumidores. ¿Cuál creéis que puede ser esa herramienta o ayuda? Y ya aquí abro el turno de pregunta a quien quiera responder. En la situación actual, lo que él plantea, es decir, la respuesta rápida sería una subvención, que hubiera un ingreso vía sector público y compensara el menor ingreso, pero no es solución, porque lo que estás diciendo a la gran distribución, el mensaje es: tranquilos, no hace falta que subáis los precios porque ya viene otro a arreglarlo. No creo que sea la solución. Creo que tal vez lo que hay que, entre otras cosas, esa labor de lobby, también hay que plantearla con respecto a las organizaciones gubernamentales, es decir, al propio Ministerio de Agricultura o las consejerías de las distintas comunidades autónomas, porque hay una cosa que estaba ahí planteada, es decir, bueno, hay que hablar de fusiones o de uniones o de colaboración, incluso transregional y transnacional, completamente de acuerdo. Pero la que se monta cuando una cooperativa de una comunidad autónoma se pone a hablar con la comunidad autónoma de al lado, ya tenemos montado el pollo a nivel político, porque inmediatamente los políticos de ambas comunidades autónomas están con la oreja así a ver a dónde va a ir la sede, ¿no? Es que son muchos los factores que hay que plantear, pero eso también hay que hacer una labor de explicación y de análisis y decirle a esos políticos: oiga, es que o vamos por esta vía, o ni esta comunidad autónoma ni esta otra va a tener el día de mañana nada que decir en este ámbito. Entonces, hay que plantear esa solución. Y insisto, es decir, ahora tenemos un problema de corto plazo que la solución será, por un lado, mejorar un poco el precio, por otro, mejorar más la eficiencia y, por otro, aguantar lo que se pueda vía financiación. A ver si somos capaces de capear el temporal que nos está cayendo. Hay que prepararse para lo que venga en el futuro, porque esto es nada más que estamos empezando, ¿no? No sé si alguien más quería añadir algo. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo quería añadir algo, que visto lo visto, yo casi prefiero que la administración se limite solo, en este caso, a agilizar por ejemplo, los fondos Next Generation, que no nos llega nada al sector privado, y que no se meta en ley de la cadena, que aquí la llamamos ley de la condena, para intentar modificar los precios del mercado y demás. Y la experiencia nos dice que cuanto menos se meta, mejor, y que se limite a agilizar las subvenciones, las pocas subvenciones que pueda llegar al sector, y ya está.
Muy bien, pues si parece, pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace Antonio Fernández de La Voz de Almería y nos pregunta que hasta qué punto los mercados tienen capacidad para absorber estos incrementos de coste de producción. ¿Cuál es el límite, Enrique? Bueno, yo vuelvo otra vez, y perdonad que vuelva con mi libro, pero es que en la situación actual un tomate a 1,69 €, por ejemplo, en los principales supermercados de aquí de España, es que el mercado, si vale unos 75 ya, estamos subiendo la inflación, ya no se compra, ya vamos a bajar el consumo. Yo creo que estamos un poco perdidos entre la eficiencia, los precios, los costes, la propia dinámica de la cadena de valor, que nos estamos, como decimos aquí, amorrados a esa dinámica. Yo creo que el tomate, si valiese el doble que eso y desplazase otros productos, sería magnífico para el consumidor, para la cadena de supermercado, para el agricultor, para todo eso. O sea, no hay límite. De hecho, en los proyectos que tenemos entre manos, lo que queremos es multiplicar por 2 el consumo de hortalizas, porque podemos, porque el plato Harvard lo dice, por la salud de todos, porque hay que comer más plantas, más fruta y verdura, eso por un lado, y aumentar el valor por 2 de las frutas y verduras, porque aumentándolo por 2, desplazando otros productos, todavía abaratas 5 veces la cesta de la compra. Entonces, no hay límite, no decir, no es que un 10% y ya la cesta, esto es como un tecnicismo economista que nos está abocando a que perder una visión estratégica de una gran oportunidad que tenemos de dar un paso adelante y decir, no, que se ha acabado, que la fruta y verdura la vamos a poner en el lugar por el bien de todos, por el bien común de todos, tenemos que poner la fruta y verdura al doble de precio y al doble de cuota. Yo pienso que aquí, además, esto es un poco perverso, ¿no? Digamos que la pregunta lleva, o sea, es una pregunta que no porque, o sea, que siempre viene igual. Cada vez que hablamos de incrementar el precio de frutas y de los precios de las frutas y verduras, parece como que estamos excusándonos, como que bueno, que somos nosotros los culpables de algo, ¿no? Y resulta que todos pagamos la factura de la luz, la que nos viene, desgraciadamente, vamos a llenar el depósito del coche y pagamos lo que hay que pagar, y efectivamente, eso sí que sí, y hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Entonces, al final, es lo que dice Enrique, la fruta y verdura es necesaria. Además, en ese efecto sustitución, que está muy bien, que nos lo ha dicho 3 o 4 veces, y es verdad que eso es totalmente, es tan claro y tan evidente que creo que es indiscutible. Yo creo que sin ningún complejo es por ahí donde hay que trabajar, y el mercado en esa línea pues no tiene por qué tener problemas en absorber ese aumento del coste de producción que bueno, que además es necesario, es que no es que sea deseable, es que es necesario, porque en este momento estamos hablando de la supervivencia de un sector. Y no voy a volver a lo que hemos explicado tanto estos meses, que nos ha demostrado en el año anterior que menos mal que lo teníamos ahí. No lo voy a decir otra vez porque lo hemos explicado todo. Entonces, bueno, pues eso por una parte. Y luego, por otra, nosotros tenemos en todas las encuestas de consumo, nos está saliendo un consumidor que dice, yo quiero un producto que sea mejor, con más calidad y más sostenible. Y eso bien hecho, eso cuesta dinero, y eso el consumidor tiene que saberlo, hay que trasladar, es decir, bueno, pues eso, es decir, al final lo que vale más, es decir, no es lo mismo un tomate o una berenjena producido en las condiciones en las que lo tenemos producido, la calidad que producimos, que bueno, que una cosa que te viene no sé de dónde, que es un ultraprocesado, que sabes de él lo que sabes, y que resulta que, bueno, que aquí la mínima cosa del nuestro parece ser que lo estamos incluso demonizando a nivel del precio, a nivel de todas las cosas que hay. Entonces, bueno, volvemos al lobby, volvemos a la comunicación, pero el mercado, claro que lo puede, la respuesta, claro que lo puede absorber, porque no es esto, ni será tan duro como otras cosas que están pasando al mismo momento. Y lo vale, además lo vale. Yo quiero recordar, a modo de ejemplo, que este año, con respecto al año pasado, la bebida azucarada soportó una subida del IVA del 10 al 21%. El objetivo, según decían, era promover hábitos saludables, pero al final puedes pensar, oye, ya me suben un 11% la bebida. Estamos hablando de que la categoría de refrescos
registró una subida del 10,2% en enero con respecto al enero del año 20, y el incremento del consumo de la bebida azucarada el primer semestre del año fue de 1,4, es decir, que no solo no se resintió, sino que subió esa subida tan importante que si la llegamos a hacer esa subida, ese porcentaje de subida en fruta y hortalizas, nos hubiesen puesto al pie de los caballos, ¿no? Es decir, que si se puede asumir una subida tan grande de más del 10% en bebida azucarada, pues que no se va a poder asumir una subida por los costes que hemos tenido en el precio final de productos, así que perfectamente puede asumir el mercado esa subida de costes, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Y una última pregunta nos llega de Juan Jesús Lara, de Grupo Agroponiente, que nos pregunta, quizás sobre todo Luis Miguel, ¿cómo crees que influirá, ¿no?, esta nueva ley de la cadena y si puede llegar a ser el instrumento que el Ministerio comenta que puede ayudar a esta subida de precios? Pues yo tengo que dar un no contundente, ¿no? La ley de la cadena no solo no nos gusta, sino que la revisión última yo creo que es inaplicable, ¿no? Es decir, que el que se pueda aplicar también a exportaciones comunitarias y también extracomunitarias. Nosotros la semana pasada tuvimos aquí la asamblea de FEPE, vino Garrigues y nos lo explicó, su interpretación, porque también hay que interpretarlo, hay que esperar cómo lo interpreta también la ICA, pero nos dijo que para los países intracomunitarios tenemos que ponernos de acuerdo si cumplir la ley de la cadena o la ley de la cadena que tenga el país de destino, que por ahí no podríamos escapar, pero en países extracomunitarios, como puede ser ya el Reino Unido, tendremos que cumplir la ley de la cadena sí o sí. Entonces, explícame tú a mí cuando el mercado tenga unos precios por debajo de nuestros costes, que puede pasar alguna semana que tengamos el tomate a 40, 50 céntimos, pues que no podamos venderlo y decirle al Reino Unido, oye, mira, que no podamos venderte porque estamos por debajo el precio está por debajo de nuestros costes. Además, añade burocracia, porque se abre el famoso registro del Ministerio, donde tenemos que registrar todos los contratos. Es decir, tú tienes que decirle al líder, oye, vamos a registrar el contrato, tenemos que firmarlo con estas condiciones, a Tesco, a Naturchoice, a todo el mundo, y registrarlo en el Ministerio. Si no lo cumple, ¿qué va a hacer la ICA? ¿Va a ir detrás de Tesco? Si va a cumplir con líder la ley de la cadena española, ¿va a ir detrás también de líder en Alemania? ¿Cómo se aplica eso? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción la jurisdicción de la ICA, ¿no? Hay tanta confusión y va a ser tanto lío que yo tengo que contestar. Nosotros aquí la llamamos la ley de la condena. Solo te digo eso. No sé si alguno más quería añadir algo. Simplemente añadir una cosa. El tema de vender por debajo del coste o por encima del coste es muy relativo, porque costes hay muchos. No todas las empresas tienen la misma estructura de costes. Desde ese momento, si alguien plantea, por ejemplo, el coste de obtención del aceite de oliva, ¿cuál estamos usando? ¿El de la explotación de secano en pendiente que tiene unos costes elevadísimos o el del olivar de superintensivo? Es el que tú tengas. Claro. El que tú tengas. Y apáñatela. Pero obviamente, ¿qué va a pasar? Pues que el que sea más eficiente va a vender mucho más, porque el comprador va a decir, bueno, ¿tú a cuánto me lo vendes? Yo es que solo te lo puedo vender a 3 y el otro va a decir, no, yo a 2,5 ya te lo vendo. Pues. Muy bien. Pues yo creo que hemos intentado dar un poco de luz y sobre todo dar el mensaje, ¿no?, de los pasos hacia esa concentración, ese nuevo lenguaje, ese lobby de presión hacia determinados mercados y partes de la cadena y ese marketing. Lo que me gustaría es finalizar con un breve mensaje de cada uno de vosotros, ¿no? Pues un poco hablando tanto a vuestros socios como a esa cadena que probablemente nos esté oyendo, nos esté viendo en este vídeo, ¿no?, de cara a estos próximos meses que van a ser de incertidumbre, pero que yo creo que hemos intentado transmitir también optimismo y una actitud positiva. Me gustaría empezar contigo, Miguel. Bueno, yo creo que lo importante es que tomemos conciencia de que el momento es difícil, que esto no va a durar siempre y que lo tomemos como una travesía del desierto para la cual hay que prepararse. Entonces,
lo importante es, a nivel individual, que sepamos todos que ahora más que nunca temas de eficiencia, de hacer buena calidad de producto son importantes y que el ganar dimensión tanto a nivel empresarial como a nivel sectorial nos va a permitir hacer muchas cosas y que eso es en lo que tenemos que trabajar todos y es en lo que nos puede hacer salir más airosos de esta situación. Enrique. Bueno, sí, sabes, a veces oímos hablar, cuando las cosas van mal no es el momento de acometer proyectos, ¿no? Hay que centrarse en eficiencia. Cuando van bien no es el momento, porque ahora nos van bien y no soy receptivo para hacer las cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar ya de ese discurso y decir, las cosas tenemos que hacerlas, vayamos bien o mal, porque el momento podemos ir bien o mal, pero lo que nos toca hacer ahora es lo que nos toca hacer, que como hemos visto tiene que ver con concentración comercial, tiene que ver con lobby, tiene que ver con marketing, tiene que ver con posicionar las frutas y verduras en el valor que nosotros pensamos que deben estar. Y para eso siempre es buen momento. Luis Miguel. Yo nada, el mensaje que mandaría a los agricultores es que de ánimo, a las empresas, de ánimo de que hemos pasado muchos obstáculos, muchos retos y quizás el reto que tenemos ahora mismo es afrontar todos juntos la promoción, la comunicación del sector y de nuestros productos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y trabajar codo a codo también con las cadenas de supermercados para hacerle entender nuestra nueva estructura de costes. Y David, concluye contigo. Pues yo creo que lo han dicho ellos todo. Yo solo añadiría que el mundo que nos está tocando vivir es un mundo con un par de características distintas a los mundos precedentes, ¿no? Es decir, aquí tenemos cambios muy rápidos con consecuencias radicales y tenemos que tomar decisiones en un entorno de incertidumbre al que no estamos acostumbrados. Entonces, tenemos que ser conscientes de que eso es así. Los agricultores tienen que darse cuenta de que esto también va con ellos, que estos cambios les alcanzan tarde o temprano y que tienen que empezar a ser no solo agricultores, que lo son y son muy buenos, sino que también tienen que empezar a ser muy buenos empresarios. Y si siguen el resto de consejos que se han dado, pues obviamente esta tormenta perfecta la pasaremos, seremos capaces de capear el temporal y seguir adelante. Y sobre todo saldremos más fuertes. Es lo deseable. Pues muchas gracias a los cuatro y muchas gracias a todos nuestros espectadores, a los que les deseamos unas felices fiestas y que un 2022 cargado de energía y de fuerza para afrontar todas estas circunstancias. Muchas gracias a todos y feliz año. Igualmente. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Feliz año.